Entonces, voy a volver a comentar tal vez la primera diapositiva. Primero que nada, bueno, el estado es el conjunto de variables internas que describen la evolución del sistema. El conocimiento de estas variables junto al conocimiento de la entrada determina la salida del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que aquí tenemos nuestro sistema. Nótese que este sistema puede ser cualquier cosa. Puede ser un sistema térmico, un sistema fluídico, un sistema mecánico. Y lo que nos dice esa definición es que las entradas, la entrada del sistema, en conjunto con el estado interno del mismo, me vienen a definir a mí la salida. Entonces vamos a dibujar aquí dentro del sistema lo que son los estados. ¿Por qué son importantes los estados? Bueno, veamos el caso, por ejemplo, de un circuito eléctrico cuyo capacitor está cargado. Si nosotros conectamos, digamos, tenemos un capacitor que está cargado y ese constituye nuestro sistema, si nosotros colocamos un cable entre las dos terminales, lo que vamos a tener es una descarga de ese capacitor. Esa sería la salida. Pero en cambio, si el capacitor estuviera descargado y lo conectamos sus dos terminales, no vamos a observar ningún fenómeno de descarga. Entonces, el hecho que el capacitor esté o no esté cargado constituye un estado. Entonces, lo mismo podríamos hablar acerca de las personas. Digamos, no es lo mismo que ustedes seguramente me reclamen, me reclamen por un examen el 25 de diciembre que el 1 de diciembre. Mi respuesta va a ser distinta. Y la razón de por qué la respuesta es distinta es porque mi estado es diferente, aunque la entrada sea la misma. Entonces, nótese cómo la salida del sistema depende no solo de la entrada, sino del estado del sistema. Profe, con permiso. Sí, Me comenta Fabricio que está solicitando para ver si entra a la clase, que si lo puede aceptar. sí, inmediatamente me lo solicitan, yo los ingreso. Solo que Ok. tarda un par de minutos, me parece. Entonces, repito, la salida del sistema depende de la entrada y de los estados actuales del sistema. Entonces vamos a escribirlo por acá para que quede bien claro. La salida del sistema depende de dos cosas. La entrada y los estados. Y ya les di el ejemplo, digamos, del profesor. El ejemplo del profesor es, digamos, no es lo mismo que le pregunten al profesor el 1 de diciembre que el 25 de diciembre. El estado del profesor va a ser diferente, aunque la pregunta, es decir, la entrada sea la misma. Ok, usualmente para representar esta relación, este sistema, nosotros vamos a hacer uso intensivo de lo que se denomina relación entrada-salida. La relación entrada-salida lo que me viene a describir,
tal cual la palabra lo dice, es la relación que existe entre la entrada y la salida de un sistema. Es decir, la relación que existe entre la entrada, esta entrada, y la salida. La representación entrada-salida, entonces, es una forma de especificar el comportamiento de un sistema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, pero todo claro. Una forma de expresar esta relación entrada-salida es utilizando lo que se conoce como transformada de Laplace. Lo que se hace usualmente es especificar una función de transferencia a través de la transformada de Laplace. Nótese que una función de transferencia asume que los estados son nulos. Entonces, eso es algo importante. Cada vez que nosotros veamos una función de transferencia que siempre están especificadas en términos de S, es decir, en términos de la transformada de Laplace, anótese que ahí se está suponiendo que las condiciones iniciales son nulas. Hablar de condiciones iniciales es lo mismo que hablar de estados. Entonces, pongamos aquí condiciones iniciales. Y lo que ocurre es que en el contexto de la teoría general de sistemas, las condiciones iniciales son lo mismo que los estados. Esto lo pudieron ver en el ejemplo de capacitor. ¿Cuántos estados puede presentar un capacitor? Bueno, un capacitor puede presentar muchos estados, pero en el caso que nosotros analizamos, vimos que podría ser, digamos, un estado binario, es decir, está cargado o está descargado. El estado es lo mismo que la condición inicial. Y también lo pudieron ver en el ejemplo del profesor. No es lo mismo preguntarle al profesor el 1 de diciembre que el 25. Mi respuesta seguramente va a ser diferente. Si acaso hay respuesta, diga. Lo más seguro es que no haya respuesta el 25 de diciembre, a menos que sea algo urgente. Exacto. Nosotros podemos votar eso que está aquí. Es que parece que alguien ya como que recogió un poco. Si vamos a barrer y vamos a lavar y Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, claro, profe. Ok. Ok, comencemos a hablar un poco de lo que son las funciones de transferencia. Las funciones de transferencia son una forma de representación de entrada-salida. Entonces, la función de transferencia en esta imagen que tienen acá es la h. Esta h es la función de transferencia, HDS. Entonces, esta HDS es lo que nosotros vamos a conocer como función de transferencia.
y es una representación del sistema. Profe, permiso, que dice Brandon Vázquez que lo acepte. Ah, ok, ya lo admití. Ok, entonces, esa HDS que tenemos ahí es la función de transferencia. Nótese que la función de transferencia se calcula dividiendo la salida en el dominio de S, la salida del sistema, se divide entre la entrada del sistema, estando ambos en el dominio de S, es decir, estamos en el mundo de la transformada de Laplace. Entonces aquí lo que tenemos, aquí arribita, es nada más y nada menos que la salida en términos de S, la salida del sistema en términos de S. Y también por acá tenemos la entrada en términos de S. Si dividimos la salida entre la entrada, obtenemos lo que se conoce como función de transferencia. A continuación vamos a trabajar un poco con varios ejemplos y para cada ejemplo vamos a obtener la función de transferencia. Seguramente la siguiente semana vamos a tener que dejar, creo que lo que tengo en el cronograma es un quiz, si no me equivoco. Bueno, ahorita me fijo. Una tarea o un quiz en el cual van a tener que resolver y calcular una función de transferencia. En este caso, este es el ejemplo número 1. Aquí lo que vamos a hacer a continuación es calcular la función del sistema, la función de transferencia del sistema. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Afortunadamente, un elemento resistivo es un elemento lineal. Entonces, tal vez lo primero que tendríamos que hacer es expresar el circuito en el dominio de S. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahorita van a ver cómo se hace, pero es muy fácil. En el caso de una resistencia, lo que ocupan hacer es, digamos, no tienen que cambiar, digamos, la resistencia, siguen utilizando la ley de Ohm, solo modifican la T por la S, es decir, donde dice T, ponen la S y ya tienen, digamos, el circuito en el dominio de S. Entonces lo que tienen que hacer es muy sencillo, cuando es una resistencia nada más. Digamos, la resistencia no se modifica. Únicamente cambiamos V de T por V de S. Y I de T por I de S. Nada más. Y aplicamos la ley de Ohm. Recuerde que yo les había explicado que la selección de la entrada y la salida es un poco arbitraria. Entonces, para que ustedes puedan calcular la función de transferencia, ocupan saber cuál es la entrada y cuál es la salida. La entrada en este ejercicio
es V de S. Y la salida es I de S, ya en el dominio de S. Entonces tenemos la resistencia y tenemos ya la entrada y la salida. Ok, ¿cómo calcularíamos la función de transferencia? Si ya conocemos la entrada y la salida, ¿cómo la calculamos? Ley de Ohm, no. ¿Cómo? ¿Cómo dijo, perdón? Ley de Ohm. Utilizamos la ley de Ohm. Pero primero, ¿cómo calculábamos la función de transferencia en cualquier sistema en general? HDS, ¿cómo lo calculábamos? Salida sobre entrada. Correcto. ¿Y cuál es la salida de ese sistema? La corriente en función del tiempo. No es en función de tiempo, sino en términos de S. Ah, ok, ok. Sí, recuerda que la función de transferencia, cuando tenemos la función de transferencia, la función de transferencia está especificada, está definida en el dominio de S. Ok, la salida entre la entrada. ¿Cuál es la entrada? La V, la tensión. Correcto. Ahora vamos a utilizar la ley de Ohm. Si utilizamos la ley de Ohm, afortunadamente la ley de Ohm la podemos utilizar eh, tal cual para resistencias, inductores y capacitores. De hecho, ahorita vamos a ver cómo lo hacemos para otros elementos. Pero la ley de Ohm lo que nos dice es que V de S es igual a la resistencia multiplicada por I de S. Ahora bien, aquí vamos a despejar, digamos, vamos a despejar R para ver qué pasa. No, vamos a despejar, vamos a, más bien, no, más bien hagamos algo diferente. Vamos a utilizar esta ecuación en conjunto con esta ecuación para calcular la función de transferencia. Entonces, como V de S es igual a R por I de S, entonces aquí lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos R por I de S R por I de S y tenemos por acá I de S. Y eso nos daría, ¿cuánto nos daría eso? 1 entre R. ¿Cuál sería la función de transferencia de este sistema entonces? El inverso de la resistencia. Correcto. Con eso ya estaríamos resolviendo el ejemplo número 1. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Vamos a trabajar de una forma similar, ¿verdad? Ocupamos expresar el circuito en términos de S. Y en el caso de un inductor, nosotros vamos a tratarlo como una resistencia una vez que estamos en el dominio de S. Pero para poder pasar al dominio de S, hacemos lo siguiente. El inductor lo vamos a pasar al dominio de S. Para hacer eso, vamos a decir que la impedancia, así se conoce este término, la impedancia del inductor es JLS. Esa es la impedancia del inductor. Y vamos a aplicar la ley de Ohm considerando que esa es la impedancia, que esa es la resistencia.
Aquí hay un error. Esta J no va acá. Es solamente ls. Y nótese que lo que queremos es calcular la función de transferencia, considerando que V es la entrada y I es la salida. Nótese que en este caso no vamos a tener una resistencia, lo que vamos a tener es la impedancia del inductor. Entonces simplemente vamos en lugar de la resistencia, ponemos la impedancia del inductor. La impedancia del inductor en este caso es Ls. Es la misma impedancia para todos los inductores. Y nos quedaría la siguiente expresión. Nos quedaría esta expresión para la función de transferencia. Entonces, esta es la función de transferencia de este circuito. ¿Alguna pregunta? Profe, si tuviera más componentes en serie, nada más hago la suma del normal. Las dos, así como si hubiera trabajando normal un circuito normal. Usualmente si hay inductores en serie, usted lo trabaja exactamente igual a como lo trabajaría. No, digamos, inductores no se puede dar que, digamos, me den una resistencia, un inductor incapacitado así en serie o... Sí, claro. o- Sí, claro. Vamos a resolver seguramente un ejemplo de ese tipo. Ah, ok. Ok. Ahora vamos con el elemento capacitivo. Igual ocupamos expresar el circuito en el dominio de S. Y bueno, la impedancia del capacitor es diferente a la del inductor. Para ser más precisos, esa impedancia es 1 entre S por C. Vamos a escribirla mejor así. Es 1 entre S por C. Por lo tanto, podemos utilizar exactamente la misma ecuación, asumiendo que I es la salida y V es la entrada. Y aquí nos quedaría 1 entre S por C. Estos dos de acá, bueno, esta I de S y esta I de S se cancelan, ¿verdad? Creo que no, tal vez no hace falta decirlo, pero bueno, vamos a mencionarlo. Se cancelan. Y lo que nos daría es S por C. Y esta es la función de transferencia. Ahora bien, estos fueron ejemplos sencillos. Seguramente, ya sea para el quiz o la tarea, vamos a hacer ejemplos más elaborados. Por ejemplo, vamos con el ejemplo 4. En el ejemplo 4 vamos a tener un circuito un poquito más complicado. Vamos Profe, a... una pregunta. Sí. Para esos ejemplos que estamos viendo, es en corriente directa, ¿verdad? Mm, es una buena pregunta lo que acaba de hacer. No, estamos considerando... Vamos a ver. Estamos trabajando el sistema, los circuitos, en lo que se denomina régimen permanente. Eh, no, la entrada puede ser una entrada. Vamos a ver, lo que estamos haciendo es tanto válido para corriente directa como corriente indirecta. Indirecta, corriente alterna. Para ambos tipos, digamos, de mundos, ya sea corriente directa o corriente alterna. Sí, le preguntaba por lo del valor de la J, que usted decía que no era que ponerla. Mm, no, es que la J está dentro de la S. Digamos, Ah, la ok, ok. S. Sí, yo casi la pongo, pero no se pone. S es igual a J omega más está dentro de la S. Entonces no se coloca la J. Sí, eso es lo que yo le iba a preguntar, si también el omega estaba ahí. Omega se llama, profe. Omega, sí, correcto. Ok.
Entonces, J omega más, Profe, letra ¿dejó de sí, presentar? creo que sí, ya lo pongo otra vez. Vamos a ver, aquí estoy. Ya. Ok, sí, la S es igual a J omega más sigma. Ve que la J está dentro de la S. Ok, ok, perfecto. Ok, sigamos con el ejemplo 4, que va a ser un ejemplo interesante. Deme un segundo. Igual es un ejemplo sencillo, pero en lugar de un capacitor tenemos dos capacitores. Entonces, vamos a asumir lo mismo, ¿verdad? Nótese que se tiene que indicar explícitamente cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio vamos a obtener la función de transferencia. Queremos obtener la función de transferencia cuando la entrada es v de t y la salida es i de t. Ok, en este caso nótese que tenemos que trabajar el circuito, ¿verdad? Un poquito más. Tenemos dos capacitores. Usualmente nosotros tomamos el circuito y lo podemos reemplazar, digamos, cada elemento por su respectiva impedancia. Entonces, tenemos que reemplazar la C por su respectiva impedancia, que sería, que de hecho sería 1 entre SC. Ya lo copio. Entonces, ya les copio el circuito. Nótese que lo que hemos hecho a continuación es Profe, no Profe, sé, creo que fue a presentar otra vez. sí, yo creo que se va a presentar. Ok, perdón. Ok, este es el circuito, ¿verdad? Tiene dos capacitores. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Entonces tiene dos capacitores. La entrada es V de t y la salida es I de t. Y lo que queremos es calcular la función de transferencia. Entonces lo que se les pide es calcule la función de transferencia. Eso es lo que les está diciendo que tienen que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar, digamos, cada impedancia
digamos, cada capacitor lo reemplazamos por su correspondiente impedancia, que es 1 entre S por C. Y aquí, una vez que nosotros tenemos las impedancias en el circuito, podemos trabajar el circuito como si se tratasen de resistencias. Aquí ya estamos en el dominio de S. Entonces me falta sustituir la I de T por la S. Ya lo sustituyo. Y también la V de T por la S. Entonces, I de S porque estamos trabajando en el dominio de S. Es decir, en lugar de I de T, I de S. Y en lugar de V de T, en lugar de V de T, V de S. Entonces, nótese que esto es lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Qué harían ustedes para resolver este circuito? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo resolverían? No se suma el valor de los capacitores. No, en el dominio de S se trabaja diferente. Nótese que tenemos dos capacitores en paralelo. Entonces, cuando estamos ya en el dominio de S, nosotros trabajamos con los capacitores y los inductores como si se tratasen de resistencias. Entonces, lo que van a hacer es el paralelo de ambos capacitores, como si se tratasen de resistencias. Entonces ahí sería como nada más agarra, profe, y como si fueran resistencia. Entonces sería 1 entre la sumatoria de esos dos capacitores. Correcto. Uno entre la suma de los recíprocos. O sea, el recíproco de la suma de los recíprocos. Así es como se calcula el paralelo. Como lo hacían en circuitos lineales. Entonces lo que vamos a hacer es calcular lo que se denomina la impedancia equivalente. Se puede decir que eso quedaría S por C nada más. S por C más este por C. De hecho, sí, no, porque tiene que calcular el recíproco. ¿Recuerda cómo se hacía el paralelo de resistencias? No era así exactamente que se hacía. Era, digamos, vea cómo lo vamos a hacer. Es el recíproco de la suma de los recíprocos. Entonces, vamos a ver. Es 1 y aquí tenemos dos recíprocos. Es así como nosotros calculamos el paralelo, donde lo que tenemos aquí abajo es la impedancia del capacitor 1, la impedancia del capacitor 1 y la impedancia del capacitor 2. Y bueno, este inverso es igual a S por C. Voy.
Pero bueno, hagámoslo lentamente para evitar que se pierdan. Entonces, aquí sería 1 entre S por C. Y aquí también sería igual. Digo que da 1. No, esto no da 1. No da 1 jamás. Daría esto. Vamos a ver. Lo podemos seguir trabajando. Digamos, el inverso del inverso da esto de acá. Daría... Esta parte de acá daría SC. Este daría SC. Y esto es igual a 1 entre 2SC. Daría esto. Esta es la impedancia equivalente. Siempre tiene, en ese caso, profe, como son iguales, siempre es como en el punto medio. Como el punto medio. ¿Cómo le digo? En este caso es 1 entre SC y 1 entre SC. Y lo que hay entre la mitad entre uno y el otro es un medio. Entonces, como que se aplica siempre con un número menor a cualquiera de las dos resistencias. No sé si me explico. Sí, lo dividí entre 2, correcto. Ah. Se dividió, digamos, cada resistencia, esto se dividió entre 2, correcto. Sí, eso acaba como que, creo que acaba de mencionar como una heurística. De la misma forma en que se manejan las resistencias en paralelo. Ya con ese valor ya se puede trabajar. Sí, digamos, nos vamos por acá y lo que buscamos es calcular la función de transferencia. Dijimos que la salida es I de S y la entrada es V de S. Entonces, aquí tendríamos I de S y aquí tendríamos la impedancia equivalente. La impedancia equivalente multiplicada por I de S. Estamos aplicando la ley de Ohm. Nada más y nada menos que la ley de Ohm. ¿Y cuánto nos dio la impedancia equivalente? Bueno, está clarísimo lo que nos dio. Nos dio, ese término de acá es I entre 2SC. Eso fue lo que nos dio. Y bueno, vamos a tachar I de S y I de S. Y lo que nos daría sería 2SC. Y esto nos daría la función de transferencia. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál es la diferencia o qué relación hay si el valor de transferencia da decimal o da un número mayor que 1? ¿En la función de transferencia? ¿Perdón? ¿En la función de transferencia? Sí. Sí. Bueno, eso sí se suele interpretar como si da mayor que 1, se dice que se amplifica. Y si da menor que 1, sería el proceso opuesto, ¿verdad? El proceso, digamos, el sistema como tal disminuye, digamos, el valor de la señal de entrada. Dependiendo de cada sistema físico, puede tener un significado diferente, pero en general significa eso, ¿verdad?
Si el valor de HDS es mayor que 1, hay ganancia positiva. Y si es menor que 1, hay ganancia negativa. Ok, entiendo, entiendo. Sí, en diferentes contextos se puede, digamos, eh, entender diferente. Sí, no hay una generalidad como tal. Sí, usualmente decimos que la ganancia es positiva o que la ganancia es negativa, ¿verdad? Puede que Ok, ok. en sistemas como un amplificador operacional, un sistema electrónico tenga mucho sentido. Puede que la señal se esté amplificando, pero puede que en otros sistemas no tenga mucho sentido. Ok, esa sería la clase de hoy, básicamente. Voy a sustituir la clase que está subida por esta nueva, ¿verdad? Espero que hayan leído antes de la clase, hayan leído el material. Eso tal vez les pudo haber ayudado un poco más a que entendieran la clase de hoy. Y también hoy les estoy asignando la tarea número 1. Si no me equivoco, el cronograma, vamos a ver el cronograma, creo que dice que hoy se les asigna la tarea número 1. Déjenme revisar. Sí, se les asigna la tarea número 1, que es para entregar la siguiente semana. Y según el cronograma, la siguiente semana tendríamos el quiz. Profe, ¿el quiz es práctico o teórico? ¿O cómo sería? Ok, buena pregunta. El quiz por ahora, este, va a ser práctico, va a ser un ejercicio pequeño, pero para entregar el mismo día, digamos. Es Ok, decir, ok, perfecto. sí. Entonces, yo lo que haría es subirlo. El quiz número 1 lo subo al final de la clase. Y la idea es que me lo entreguen en las siguientes 12 horas. Resuelto. Es así como lo vamos a manejar esta vez. Ok, está bien. Sí, las 12 horas se terminan, digamos, en la madrugada. Entonces, pero bueno, son 12 horas. Pero una Como todos están despiertos ahí en la madrugada. En realidad la idea es que el quiz lo hagan, digamos, en las siguientes horas después de la clase, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ey, pero usted sabe que hay de todo un poco, ¿verdad? Hay gente que está despierta a Ujú. las 3 de la mañana. Sí, claro. Profe, ¿verdad que ese análisis que estamos viendo, lo estamos viendo solamente enfocado en la parte eléctrica, pero también puede ser enfocado en otros tipos de sistemas, ¿verdad? Ahorita van a ver que nos vamos a mover a sistemas mecánicos, sistemas fluídicos, inclusive sistemas térmicos. Esa era mi pregunta. Si solo Por ahí de habíamos- la cuarta semana nos movemos. Ok. O la siguiente semana, si no me equivoco. Eso sería todo, profe. Eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego. Ahorita les subo la tarea. Ok.